y con el versículo 1 y 2. Ok, de la creación, ¿verdad? Bueno, saludos hermanos. Sí, ese dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía. La oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Bien. dijo Dios sea la No, luz no, hasta ahí nada más. y fue. Ajá, Vamos a reflexionar sobre esta parte. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. la tierra. Y la tierra estaba vacía. Sí, esto ahora, si creó pero al decir Dios, ¿qué nombre que debería ser, debe traducir? Porque cuando traducen al griego usan Dios, pero ¿cuál es el nombre correcto que está en la escritura? Elohim. 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 En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. O sea, no se puede traducir, pero cuando traducen del griego, del hebreo al griego, unos judíos, 71 maestros monoteístas rígidos, lo cambiaron por Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, cuando vean la palabra Dios, significa Elohim. Y Jehová lo cambiaron por Dios también. O sea que en el griego, Elohim y Jehová se traduce como Dios. Entonces, cuando veamos el Antiguo Testamento, dice Dios es Elohim. Jehová es Jehová. Aunque PDT, a Jehová le está cambiando por Señor. Señor Elohim, o sea, Señor Dios. O sea que tienden a alejarse un poquito de la esencia. Entonces, en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando digo creó la tierra, ¿qué piensan? Hay la tierra, la montaña que conocemos nosotros, hay el planeta Tierra que tiene agua también y tierra, o de repente todo lo que es tierra, Marte, Júpiter, no lo dice. Pero al decir tierra, o sea que, de acuerdo como usted piense, van a sacar una historia. El, el Pentateuco, los libros de Moisés, están escritos en pictografía. Eso quiere decir que de una imagen se pueden sacar muchas historias, explicaciones, información, profecías, solo que los judíos inventan mucho, pero no tenemos la ventaja de que cada profecía, cada interpretación que saquemos, lo que vamos a comparar con el Nuevo Testamento. Entonces, de esa manera filtramos, porque hoy llegan hasta Malaquía nada más, que no tenemos, llegamos hasta Apocalipsis. O sea que cualquier cosa que digamos debe ser respaldado por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento precisado. O sea que prácticamente estamos leyendo, porque todo lo que es el Nuevo Testamento no es nada nuevo, es judaico totalmente. Todo puro Antiguo Testamento, pero fue más clara, preciso, explicado ya en bastante detalle. Entonces, por esa razón, vamos a ir abriendo nuestra imaginación y ver qué Dios nos va a hablar. Entonces, en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra estaba desolada y vacía. Otros dicen estaba desordenado y vacío. No hay problema, si hay un buen corazón. Mi esposa me decía, Francisco, pero ¿por qué no desordenado? Porque fíjate que toda el agua estaba junto. Había una agua. Luego en el día 2 separó las aguas de las aguas. O sea que las aguas de abajo, las aguas de arriba. Y luego el día tercero, las aguas de abajo se separaron, o sea que había que ordenarlas. Ah, bueno, no hay problema, válido también en ese sentido, pero hay que tener cuidado porque digo desordenar, la gente puede decir, ¿y quién lo desordenó? Ya le metemos al diablo. Ay, aquí el diablo no aparece para nada todavía. En el capítulo 1 está en escena, todo lo que se ha hecho es bueno, y entonces la palabra desordenada tiene la tendencia, porque como lo tradujeron del griego al latín, ya todos los filósofos, pues Platón decía que la tierra estaba en un caos, la tierra es mala, desordenada, es un caos que había que ordenarla. Y Dios no creó ningún caos.
en ese sentido. Entonces, por esa razón, ya han sacado filosofía, incluso han dicho que, se atreven a decir que Elohim estaba metido los ángeles y estaba ahí el diablo inclusive en la creación. Nada que ver. El Padre y el Hijo actuando en una unidad perfecta. O sea que por esa razón, entonces hay que tener cuidado ahora. Si vamos al hebreo, la palabra correcta es desolado. PDT usa la palabra desolado y es lo que dice, tohu, desolado, es la palabra más ordenada. Pero ahora vamos a dar un centro de imaginación. Si hablamos de desolado, entonces retroceder sería desordenado. Pero cuando los maestros traducen del hebreo al griego, usa la palabra griega que significa invisible. La tierra estaba invisible y nada se había hecho. ¿Quién está por ahí participando? Ah, papi. ¿Tu padre? Ah, pues dile que sí. Ok. Vamos a... ¿Qué más? Entonces, la tierra estaba, entonces que a nivel griego, a nivel hebreo, perdón, los maestros, estaba invisible, no estaba a la vista y nada se había hecho. Eso ya es profundizando, pero en esencia decir estado solar y vacía está bien. Y dice que la tierra estaba desolada y vacía. Dice que, y el abismo, dice que, ¿no? ¿Y cómo es? Y la oscuridad cubría la profundidad de las aguas. Uno dice abismo. La palabra abismo, me estaba investigando, claro, yo cuando digo abismo pienso que es un sitio donde están el de los diablos, ahí cuando mandamos al abismo, o cuando veo el precipicio hacia abajo, entonces pienso en eso, pero estaba leyendo que abismo significa una palabra que usan en filosofía. Y abismo quiere decir, es una palabra metafórica donde dice que algo que es ilimitadamente profundo, una profundidad ilimitada. Así sí. O sea que había en las aguas profundas, había más oscuridad que en la parte exterior. O sea que estamos entrando ya, porque además en hebreo se traduce como que es una gran masa de agua que sube, o sea que hay una corriente de agua que sube de abajo, va subiendo, que hay en esa parte profunda hay menos luz, es menos visible, podemos decir. Y luego sigue diciendo, y las aguas cubrían la faz de la tierra, de todo lo que es tierra, ¿no? De repente puede ser también, dice que está descubierto agua en Marte, en Júpiter, o sea que como hielo internamente, dice. Entonces, cuando hablamos de agua, es muy genérico, y entonces, y las aguas cubrían, dice, y el Espíritu de Dios se movía, o sea, otro dice, se cernía, no que aleteaba, porque eso no, uno dice, pero simplemente, o sea, vibraba, se movía, se cernía, o sea, en otra palabra, en hebreo significa empollar, o sea que el Espíritu de Dios, de Elohim, empollaba, vibraba, o sea que estaba ahí trabajando, es lo que quiere decir, ¿ves? No que aleteaba ni volaba, porque eso no está en el original. Entonces, y el Espíritu de Dios se movía, vibraba sobre las aguas. Ese es el punto de partida de la creación. Entonces aquí alguna pregunta que le gustó, a ver que compartan lo que Dios les ha puesto en su corazón. Leira. ¿Sí? Dios le ha hablado? Madeleine, ¿qué Dios te dice? ¿Qué te gustó? ¿Cómo ves a Dios en la historia? ¿Qué enseñanza sacas de ahí? ¿O tiene alguna duda, alguna pregunta? Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludos. Bueno, pastor, cuando me llamó la atención la palabra empollando.
O sea, empollando que creando, haciendo. El hebreo dice así. Si ustedes van al hebreo, dice empollar. Porque empollar se me viene a la mente una gallina. Las gallinas, sí, por eso. O sea que la palabra hebrea dice empollar, o sea, pero hay que ir, o sea, Como pariendo así, como dando a luz, no sé. dando a luz, fabricando, moviéndose, estaba ahí, una cosa, porque estábamos, o sea que mm, eh, otra vez dice que se cernía, pero lo importante es que estaba en acción, no estaba ahí pasivo, o sea que sobre las aguas iban a, porque va a ser un trabajo de creación en 6 días. Y entonces, si van al hebreo, dice así, empollar, así dice. O sea que yo repito lo que vi, pero entonces es el punto de partida. Ya tenemos ya la creación, no sabemos realmente a qué se está refiriendo a tierra, a qué tierra es, pero hay un punto de partida grande porque a veces cada quien lo limitamos a algo muy puntual, pero cuando Dios habla, está hablando a forma a corto, mediano o largo plazo, o algo pequeño o algo amplio, de acuerdo a lo que nosotros podamos captar, entender. Por esa razón, ese es el punto de partida. Ok, pastor, otra preguntita con respecto a cuando dice que y el Espíritu de Dios se movía, ¿verdad? Sobre la faz de las aguas. En estos días tuve la oportunidad de compartir estos primeros versículos, ¿no? Y de una vez, los que estábamos allí compartiendo me decían, bueno, ya estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿era el Espíritu Santo o era el Espíritu de Dios? O sea, Claro, si traducimos aletear, ¿cómo nosotros, o sea, porque, decimos que Dios, Elohim, ¿verdad? Estaba quien, Dios, Padre e Hijo, estaban los dos allí, ¿verdad? Creando, haciendo. Entonces cuando dice, y el Espíritu de Dios, o sea, el aliento de el Dios. espíritu de Elohim, debe decir, ¿no? Y el espíritu de Elohim se movía sobre las aguas. Entonces, cuando traducen a la Vulgata Latina, entonces, para hacer la doctrina universal para en el siglo IV, pues, cuando dice aletear, uno asocia a paloma, voló, Espíritu Santo, porque tampoco tiene alas, ¿no? Tiene alas, pero te da a entender eso para decir que estaba el Espíritu. Puede ser que estaba ahí, o sea, lo que estamos hablando es lo que dice la Biblia nada más. Y otros versículos no nombra al Espíritu Santo. Unos creen que sí, otros creen que no, puede ser que sí, puede ser que no. Eso no está en los versículos 1 y 2. Quizá en otra parte sí está, pero en el 1 y 2 no está. Es más, si podemos ver en Éxodo, a buscar aquí el Éxodo, a ver, Éxodo. O sea, no podemos llegar a esa conclusión, pues, porque ya hay, o sea, de pronto sí hay muchos que llegan a esa conclusión, no estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por decir algo, pero la palabra no lo dice, o sea, lo que hemos estudiado, pues. Vamos a ver. Los versículos que hemos estudiado no lo precisa, por decirlo así. Vamos para poder ver Éxodo. Aquí no tengo otro estudio. Sí, porque en Éxodo dice que Jehová creó. Que Jehová hizo la tierra en 6 días. Lo habla en Éxodo. O sea que en Éxodo está diciendo que participó Jehová en la creación. O sea que ahí está metido Elohim. Bien, por eso ya sabemos que Jehová sí estaba. Pero Juan 1:3 dice que todo fue hecho por él, por el Lobo, por la palabra de Jesucristo. Y sin él nada se había hecho. En otra palabra, por Juan y por Éxodo, concluimos que los dos sí estaban. Ahí sí, el Padre estaba y el Hijo está, actuando los dos. Eso es 100% bíblico. Ahora, el Espíritu Santo, aunque yo entiendo que el plan de Jesús lo manda después, ¿no? Para nosotros, pero no en la creación. Y entonces, estas ideas que sacaron fueron en el siglo IV y de ahí se ha mantenido
sin tocar hasta ahora. Nadie se atrevió a tocar lo que el concilio de Nicea en el siglo IV, en el año 320 y tantos, acordaron todo un ecumenismo completo, todo tipo de pensamientos. Entonces, porque Constantino estaba bien interesado en una religión universal para poder controlar. No le importaba si era, lo importante es que sea universal, que todos estén de acuerdo y de ahí vamos a gobernar. Entonces, nadie se atreve a tocar este tema. Lo que se habla ahorita es la Trinidad, que es otra cosa, pero por ahora en el 1 y 2 no lo nombra. No hay forma de cómo demostrar que en el 1 y 2 sí estaba el Espíritu obrando. O sea, que pudiésemos decir, pastor, que el Espíritu Santo se manifiesta es cuando Jesucristo resucita. O sea, Porque, te da a conocer el Espíritu Santo, pero, o sea, el consolador, ajá, y el el que Espíritu nos... Santo estaba en el Antiguo Testamento, pero manifestándose en los seres humanos. Entonces, se manifestaba en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero ahora ya está en nosotros. Pero Jesús lo mandó para que estuviera con nosotros. Cuando Jesús, yo le mandé un consolador, pero en el versículo 1 y 2 no lo nombra. Puede ser que sí, pero como está hablando que es ser bíblico, es muy importante esto, porque Lutero dijo, solo la escritura se interpreta a sí misma. Lo dijo Lutero, pero no es ni Hermino, ni Calvino, ni San Agustín, ni San Jerónimo, ni Pelayo. Pelayo es el precursor de Herminio, y Herminio es precursor de todas las iglesias protestantes, pentecostales y variantes. Y San Agustín es el precursor de Calvino, y Calvino es la base de los bautistas y los otros grupos de evangélicos. Somos dos grupos que tenemos, uno siguen a Armino, siguen a Calvino. Entonces, cada quien tiene sus conceptos y están tratando de mantener su posición, pero lo que respecta a nosotros es de que solo la escritura, nada más. O sea que, porque si es que hay albiniano y calvino van a tener peleando entre ellos, porque hasta ahora tiene 500 años la lucha. Aquí nada más escritura. Entonces, la escritura dice aquí en 1 y 2 solamente que con toda garantía Jehová, porque en Éxodo lo dice, no tengo ahorita, en Éxodo lo dice, Jehová hizo la tierra en 6 días, la creación, y Juan dice que todo fue hecho por él. Entonces, en Elohim está nombrando al Hijo y al Padre, pero como los que tradujeron del hebreo al griego, la Septuaginta, eran monoteístas rígidos, y son muy rígidos, entonces no aceptaban nada del Hijo, por eso que Saulo perseguía a los cristianos porque hablaban del Hijo de Dios, es herejía para ellos. Entonces, al traducirlo, pusieron Elohim Dios y Jehová Dios, y listo, resolvieron el problema. Y entonces, y no debe ser Jehová Jehová y Elohim es Elohim. Entonces, y de ahí se traduce a la Vulgata Latina del siglo IV y se queda con ese concepto hasta ahora. Nadie se atreve a tocar ese tema porque tampoco dice no le interesa. Pero como no somos consejeros bíblicos, sí nos interesa porque damos consejería bíblica. O sea que nosotros no estamos preocupados tanto en la salvación, ya las dos grandes corrientes han luchado sobre eso. No estamos hablando de la consejería bíblica, somos teólogos prácticos, o sea, buscamos cómo aplicar la palabra de Dios al diario vivir. Y entonces la Biblia dice esto, dice Amaná. Ok, entonces se llama que el Padre y el Hijo estaban interactuando en el arranque, en el inicio. Pastor, pastor, ¿me oye? Sí, sí, luego. ¿A quién se refiere entonces cuando se habla del Espíritu de Dios, el versículo que se estaba citando, el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas o el Espíritu de Elohim estaba sobre las aguas? Pues hablamos lo que dice la Escritura nada más, ¿no? La Escritura dice que el Espíritu Elohim vibraba, se cernía sobre las aguas, lo dice el original. Y lo que Sí, gestaba. Hasta ahí ahí se refiere a gestación. ¿cómo? Gestación. Estaba gestando. Se refiere a gestación. ¿Cuál es la pregunta? Que ¿a quién se refería entonces cuando el versículo dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Elohim, como sería en el original, estaba sobre la faz de la tierra, sobre las aguas? ¿A qué podríamos apuntar en este caso?
el espíritu de Elohim. Eso tiene ya bastante interpretación. El Elohim tiene que ver mucho con unidad. El espíritu del Padre y el Hijo, la unidad perfecta actuando en la creación. O sea que apunta a eso, a que el espíritu de Elohim, el espíritu del Padre, el espíritu de la unidad perfecta, el Padre y el Hijo, actuando ahí juntos en una unidad perfecta para una creación pensando en nosotros. O sea que podría ser que sea el Espíritu Santo actuando, podría ser también, pero como no tenemos otros versículos que apoyan ahí, entonces lo dejamos abierto a que cada quien piense lo que según la Biblia que tenga en su corazón discierna, pero yo me inclino a decir justamente que apunta a esa unidad, en la acción del Padre y el Hijo, los dos moviéndose en un proyecto grandioso. ¿Ve? Entonces, pero la doctrina que se enseña en el siglo IV da a entender que también estaba el Espíritu Santo porque quieren defender la teoría de la Trinidad, ¿ok? Puede ser que sea así, como no sé, que quede aquí cada quien ya a su criterio, lo dejamos. Bueno, en el siglo IV se refiere a Constantinopla, cuando Constantino hace el concilio de Nicea en el 325. Ajá. Primero hay un concilio anterior que es donde se prohíbe de que ya persigan a los cristianos, ya se quita la prohibición, y luego después de la prohibición, entonces hay una reunión ecuménica, donde el concilio de Nicea, donde se reúnen todos los que llamados cristianos, ya sean gnósticos, cristianos judaicos, todos los cristianos llamados cristianos se reúnen y llega a un consenso, a un concilio, a un acuerdo, y definen principios para que haya unidad completa. Y entonces Constantino estaba interesado en una unidad, creo que le interesaba no tanto si es verdad o no, porque no era creyente. Entonces, simplemente sabía que le convenía y entonces hicieron acuerdos y eso es lo que se tiene. Y desde ahí la iglesia empezó a perder fuerza.